Bienvenidos al Salmo 13. Este salmo es una oración para momentos de gran desesperación y angustia, en donde el salmista comienza preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Y es una pregunta que el salmista hace con insistencia al principio del salmo en los dos primeros versículos. Pero a medida que va avanzando el salmo, vamos viendo cómo la fe lo conduce a acercarse y a aferrarse al Señor, a su bondad y sus promesas. El Salmo 13 es principalmente una oración y una alabanza. Y lo podemos dividir en tres partes. Los versículos 1 y 2, en donde el salmista presenta preguntas a Dios porque él sentía que Dios estaba alejado o distanciado de él. Luego, en los versículos del 4 al 6, el salmista pide a Dios: mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. Y en los versículos finales se muestra una plena confianza en la salvación misericordiosa de Dios. Este salmo tiene dos temáticas fundamentales. Por un lado, la gran necesidad y la prisa que tenía el salmista por una respuesta de Dios, y por otro lado, su confianza en la salvación del Señor. Bien, yendo a un análisis detallado del Salmo, vamos a los primeros versículos, el versículo 1 y 2, en donde se presentan estas preguntas al Señor. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Yahvé? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y triste todo el día? ¿Hasta cuándo va a prevalecer mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? Estas preguntas son muy comunes, muy usadas dentro de los salmos. En esa lista de salmos que vemos ahí, el Salmo 6.3, el 35, 74 y todos los demás que aparecen en la lista, esta pregunta aparece también dirigida hacia Dios. Pero ninguno de los salmos aparece con tanta frecuencia y tantas veces junta esta pregunta. Aquí aparece 4 veces, como vemos allí en el texto marcado en el color naranja. Estas preguntas reflejan la desesperación y la prisa que tiene el salmista por la respuesta o la intervención de Dios. Y en el versículo 3 más adelante vemos que la vida del salmista está en peligro. Estos versículos reflejan los sentimientos que el salmista tenía hacia Dios y hacia sí mismo. El salmista a Dios dice: ¿me olvidarás para siempre, esconderás tu rostro? Y respecto a sí mismo se refleja que el salmista está angustiado y triste. Estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Y aquí Dios nos conduce a indignarnos por su demora. Y esto hasta parece irónico. Y lo que no debemos perder de vista nunca es que Dios responde a toda oración verdadera a su modo y a su tiempo. Respecto a la espera, a la confianza en la respuesta de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos cuenta una parábola. En Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, el Señor dice lo siguiente. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Dios coloca esta clase de preguntas en nuestras bocas para enseñarnos que la oración en momentos de necesidad y de gran debilidad es válida y es necesaria. Y tenemos la esperanza también, a la luz de la palabra de Dios, de que Él no tardará en responder y hacer justicia por sus hijos. En los siguientes versículos, el salmista sigue su oración a Dios, y ahora dejando de hacer preguntas y haciendo pedidos bien específicos. Mírame, respóndeme, oh Yahvé, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que me duerma yo en la muerte.
Para que no diga mi enemigo, lo he vencido. Mis enemigos se alegrarían si yo caigo. A pesar de este sentimiento de tenerlo a Dios distante, el Salmo aquí nos conduce a buscar ayuda en Él, a pedirle al Señor, mírame, respóndeme. Y es bueno preguntarnos, ¿qué nos conduce a orar? Y aquí podemos encontrar 4 motivos. Primero, nuestras necesidades y nuestras miserias. Luego, el mandato de Dios de orar. Y luego, la promesa de Dios de responder a nuestras oraciones. Y finalmente, la fe en estas promesas de Dios. ¿Y cuáles son los mandatos y las promesas de Dios respecto a la oración? Bien, aquí voy a traer 2 versículos bíblicos que justamente presentan el mandato de Dios de orar y la promesa de la respuesta de Dios. Mateo 7, 7 y 8 son palabras de nuestro Señor Jesucristo que dicen: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, aquel que busca encuentra, y al que llama se le abre. Juan 16, 24 dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. En el versículo 3, el salmista pide que el Señor ilumine sus ojos frente a la realidad de la muerte. La angustia ciertamente nos ofusca. Cuando estamos angustiados no vemos las cosas con claridad. Y el salmista, además de estar angustiado, también estaba en peligro de muerte, como vemos allí. No sea que me duerma en la muerte. David sabía muy bien que Dios era fuente de luz y de vida. Esto lo expresa claramente en el Salmo 36:9. Allí dice: en ti se halla el manantial de la vida, por tu luz podemos ver la luz. Y en el versículo 4 se nos muestra que el motivo de su angustia y su peligro de muerte era por causa de sus enemigos. Y respecto a esto podemos preguntarnos cuáles son nuestros enemigos hoy. Y el apóstol Pablo nos advierte lo siguiente en Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse de toda armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí el Salmo nos conduce a preguntarnos hoy a nosotros, ¿qué cosa nos ofuscan? ¿Qué clases de ataques lanza nuestro enemigo contra nosotros? Seguramente cada cual de nosotros tendrá sus propias luchas, sus propias debilidades y también sus propias angustias con las cuales tenemos que lidiar todos los días. Pero el Salmo aquí nos conduce a pedir a Dios: mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. En otras palabras, aquí el Salmo nos enseña a pedir claridad. Y Dios, a través de su palabra, es la fuente de claridad y de vida en medio de nuestras angustias. Y debemos tener presente que Dios nos ha mirado y nos ha iluminado a nuestra vida enviando a nuestro Salvador Jesucristo. Él es la luz que vino al mundo. El propio Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Y también nuestro Señor es el que nos librará en nuestros momentos de angustia. En los versículos 5 y 6 se muestra una plena confianza en la salvación de Dios. Los versículos dicen así: pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Yahvé, porque has sido bueno conmigo. En el versículo 5, el salmista dice: en tu misericordia he confiado. Esta palabra misericordia también puede traducirse por bondad, por gracia o por favor de Dios. Aquí se nos enseña dónde está puesta la confianza del creyente, en la bondadosa gracia o misericordia de Dios que envía su salvación. Y aquí la palabra usada para salvación es la palabra Yeshua, que es la misma palabra que recibe nuestro Señor Jesucristo, como leemos en Mateo 1:21. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Yeshua, o sea Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el versículo final tenemos allí un voto o una promesa de alabanza de parte del salmista hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con él.
Y vemos aquí el contraste o la diferencia que hay entre el principio del Salmo, el inicio del Salmo y el final. En los versículos 1 y 2, el salmista impaciente se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y en el versículo final, el salmista concluye con esta promesa de alabanza por la bondad de Dios. Por lo tanto, debemos confiar que la fe y la confianza del cristiano no son simplemente una buena vibra o una esperanza de que todo va a mejorar, sino que se trata de una confianza plena en la bondad y la gracia del Señor, confiando en su palabra, en su salvación. Y Dios hoy nos envía su salvación cuando envía a su Hijo Jesucristo, que nos inunda nuestra vida con la seguridad, la paz, basadas principalmente en su perdón, en su misericordia. Y a pesar de que nosotros, por ser pecadores, merecemos pasar por las peores angustias y por la peor desesperación, sabemos que Dios no nos tratará de acuerdo a nuestro pecado porque ya castigó a su propio Hijo, sino que nos tratará con bondad y con misericordia, para que nosotros también en nuestra vida podamos alabar y cantar al Señor por su bondad. La vida del cristiano es una vida de alabanza, es una vida de agradecimiento por la gran bondad del Señor. Finalmente podemos concluir que Dios coloca en nuestras bocas esta bella oración para cuando estamos en momentos de tristeza, angustia y desesperación. Son muchos los enemigos que quieren vernos derrotados, pero el mayor de todos los adversarios es el diablo. Y Dios coloca esta oración en nuestra boca para que aprendamos a pedir clamando a Dios por todas las necesidades. Y nos da la seguridad de que Él nos escuchará y finalmente nos salvará. Si este video te gustó, te invito a darle un me gusta. Recordamos también que el objetivo de nuestro canal es ir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Y les recordamos también que abajo en la descripción del video dejamos un enlace con el acceso al archivo con el cual nosotros estuvimos trabajando aquí para que lo puedan descargar. Que Dios los bendiga a todos.